Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy la misa comienza con esta antífona de entrada, tomada del Salmo 119. Asegura mis pasos con tu promesa, que ninguna maldad me domine. Se lo pedimos al Señor, con gran confianza. Le pedimos que no nos domine ninguna maldad, que nuestro corazón esté limpio, que nuestros pasos estén bendecidos con su promesa, con su gracia, y que nos acerquen a Él, que nos dirijan a lo largo de nuestro día, a lo largo de nuestra vida, en esta Cuaresma, que nos dirijan hacia una mayor cercanía y amistad con Él. Luego tenemos en la misa esa primera lectura tomada del Deuteronomio. El Deuteronomio es el último libro de la Torá judía, o del Pentateuco cristiano: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y significa segunda ley, deutero, segunda, nomos, ley. El pueblo judío está comenzando la conquista de la tierra prometida, y Moisés, teniendo a todo el pueblo ante él en los llanos de Moab, les da una serie de leyes y prescripciones que se añaden como segunda ley a la primera ley del Sinaí, a las tablas de la ley. La primera lectura de hoy empieza así. Moisés habló al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de vuestros padres, os va a dar. Para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra. Los mandatos del Señor, porque Moisés es un tipo, una figura, una prefiguración de Jesucristo, ¿verdad? Los mandatos del Señor, de Yahvé, en tiempos de Moisés, y los mandatos de nuestro Señor Jesucristo son vida. Cumpliéndolos, para que cumpliéndolos viváis, nos hacen entrar en la tierra prometida. Es decir, traen el paraíso a la tierra, el paraíso a la iglesia, el paraíso a tu familia, que es esa iglesia doméstica. Piensa, por ejemplo, en el principal mandato del Señor, aquel que resume todos los demás, el mandato del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Un mundo donde impere esta ley del amor, donde todos los hombres seamos respetuosos con lo que Dios ha querido crear, con sus leyes internas, con la vida que Él ha dado a las criaturas, con la finalidad de las diversas funciones humanas, etc., pues ese sería un mundo sin aborto, sin guerra, sin tantas cosas, ¿no? Un mundo donde impere la ley del amor, donde los hombres nos veamos como hermanos, donde los matrimonios se quieran tiernamente, se perdonen rápidamente uno a otro, lo mismo cualquier persona con los hermanos, por ejemplo. Un mundo donde los hijos sirvan en sus familias, ayuden a sus padres, también esos hijos adolescentes, en vez de ir a su bola, si es que van a su bola. Un mundo donde nadie use a otro como instrumento para satisfacer su pulsión sexual, sino que busque cuidar de esa otra persona y protegerla. Un mundo donde los compañeros de trabajo y sus jefes busquen el bien común de la empresa, se apoyen con lealtad unos a otros, se ayuden con espíritu de servicio, en vez de darse dentelladas para quedar el primero en una carrera, en la foto, o para buscar su interés particular. Un mundo, en definitiva, donde se viviera la regla de oro: trata a los demás como quisieras que te trataran a ti. ¿Acaso no sería el paraíso en la tierra?
Yo creo que sí, Señor. Por eso, qué actual se muestran estas palabras de Moisés. Ahora Israel, escucha los mandatos y decretos que yo os enseño, para que cumpliéndolos viváis y entréis a tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de vuestros padres os va a dar. Y también, Señor, qué actual se muestra esa antífona de entrada que hemos leído, así hemos comenzado nuestra oración. Asegura mis pasos con tu promesa, con tu ayuda, con tu asistencia, Señor, para que ninguna maldad me domine. Señor, aleja de mí el rencor, el orgullo, la mentira, la manipulación, el interés egoísta, la indiferencia y la frialdad en el trato con los demás, especialmente con mi prójimo más cercano. Que mi corazón no sea un corazón de piedra, sino de carne. No sé si has oído alguna vez ese chiste, ¿no? A mí me hace mucha gracia, aunque no sé si es demasiado bueno, y tampoco sé si lo he contado ya alguna vez, pero están los españoles oyen hablar que los americanos pues han inventado pues una especie de cañón que dispara unos pájaros ya muertos, evidentemente, pues los dispara a una velocidad similar a la que va un avión sobre una cabina de un avión para hacer pruebas de que los cristales de la cabina resistan el impacto en pleno vuelo con un avión. Con un pájaro, perdón. Y entonces, pues ese cañón dispara a los pájaros. Y entonces se enteran los españoles y piden esa máquina a los americanos para hacer las pruebas con el AVE que entonces está, pues eso, instalando en España, ¿no? Un tren de alta velocidad. Y entonces, pues nada, los americanos le mandan el cañón para disparar pájaros y ellos pues les explican pues que hay un regulador para que lo dispare a más o menos velocidad según sea la velocidad de la cabina que se trata de testear, y efectivamente pues los españoles ajustan ese cañón y pues a la velocidad del AVE, 350 kilómetros o 300, lo que sea, tal, bueno, lo ajustan y entonces pues ya meten ahí pues un pollo concretamente es lo que meten y lo disparan contra la cabina para ver los resultados a la velocidad que iría ese tren. Bueno, el caso es que el pollo rompe el cristal de la cabina del AVE, entra dentro, golpea un tablero de mandos y lo arranca de cuajo, descoyunta el hombro del maquinista que está ahí dentro y luego se incrusta en un tablero eléctrico, lo atraviesa y golpea finalmente pues en un cuadro de mandos que hay detrás, ¿no? Y se quedan asombrados del destrozo tan terrible que ha hecho ese pájaro, ¿no? Disparado a esa velocidad. Y entonces pues mandan todos los datos a los americanos y un poco desconcertados diciendo, bueno, no sabemos qué ha pasado, ¿no? Pero esto es lo que ha ocurrido, este ha sido el resultado de la prueba. Entonces los americanos lo estudian y contestan con un breve telegrama que dice, antes de disparar, descongelen el pollo. O sea, claro, si el pollo está congelado es una piedra, ¿no? No es un pollo, ¿no? Pues si mi corazón es un corazón de piedra, congelado por la frialdad y la indiferencia, y no es de carne, pues es muy difícil, Señor, que no haga daño a los demás. Es muy difícil que aún sin quererlo no siembre un poco de caos y de desconcierto. Por eso, Señor, pedimos esto. Asegura mis pasos con tu promesa, con tu gracia, con tu ayuda. Que ninguna maldad me domine. Tampoco esa frialdad que es en el fondo una maldad. Vamos a decirle con el profeta Jeremías que nos arranque este corazón de piedra y nos dé ese corazón de carne. Precisamente en la Cuaresma hay muchas prácticas de cuaresmales que se dirigen a eso. La compunción, la contrición, la limosna también, conmovernos ante las necesidades de los demás. Hoy me llegaba una iniciativa de una serie de personas que estaban montando como el comedor o la cocina de comida para gente necesitada, gratis, gratuito, más grande al parecer de España. Y entonces me decían pues que van a hacer
había dejado pues una persona un local muy grande, otros habían dejado la maquinaria industrial que había sido donada pues por una empresa muy potente de España, concretamente por Telefónica, ¿no? que dejaba un edificio en Barcelona y toda la maquinaria industrial la donaba, ¿no? Luego ha habido donantes profesionales, cocineros, profesionales de 1 y 2 estrellas Michelin, una escuela de hostelería que se llama Fuenllana, etcétera, etcétera. Y entonces me decía esta madre que lo tenían todo organizado para dar hasta 500 comidas, iban a darlo en 2 comedores, uno del barrio de Tetuán, otro de Carabanchel, y entonces me pedían si conocía a alguien para que les ayudara con la logística. Bueno, entonces pues he hablado con un gran amigo, una persona muy generosa, que efectivamente, ¿no? Se ha ofrecido pues a poner un camión para llevar esa comida, un camión isotérmico para llevar esa comida todos los días, etcétera, etcétera, ¿no? Y incluso en una época de crisis como la que estamos, en que el negocio pues se resiente, pues esta persona estaba dispuesta a colaborar a lo largo de todo el año, pues muy generosamente. Pues la limosna, el preocuparnos por los demás, tantos ejemplos que tenemos a nuestro alrededor de gente estupenda, ¿no? Que sabe complicarse la vida por los demás. Ahí tenemos una manera de caminar de dar nuestros pasos bajo tu mirada, Señor, y hacia ti, y hacia tus mandatos, ¿no? El mandato del amor. Pero sigue diciendo Moisés en esa primera lectura: mirad, yo os enseño los mandatos y decretos como me mandó el Señor, mi Dios, para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella. Esa tierra prometida, que ese Edén que debería ser este mundo, Señor. Observarlos y cumplirlos, pues esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales cuando tengan noticia de todos estos mandatos dirán: ciertamente es un pueblo sabio e inteligente esta gran nación. Muchas veces hay gente que se acerca a la Iglesia, al catolicismo, pensando que hay mucha sabiduría en su moral, o que hay una magnífica labor de caridad, ¿no? Pues lo vemos tantas veces, ¿no? Como la Iglesia está presente en tantas partes del mundo, pues con los misioneros, con Cáritas, con personas de inspiración cristiana que montan tantas cosas al servicio de los demás. Y a la gente le gusta ese estilo de vida católico, ¿no? Consideran que es difícil vivir la moral católica, pero que es bueno hacerlo, que sería lo mejor. Y, por ejemplo, llama mucho la atención cómo los colegios católicos tantas veces reciben a personas que no son católicas, pero que quieren para sus hijos una educación católica. Ocurre en Japón, en Hong Kong, en tantos países donde los católicos son una minoría, pero que los colegios católicos tienen un gran prestigio. Pero lo importante es otra cosa. Lo importante es no una sabiduría humana, sino que esa sabiduría, esa verdad que contiene el cristianismo, procede del amor de Dios. Esos mandatos tuyos, Señor, proceden de tu amor. Los mandamientos vienen de tu amor, son manifestaciones de tu amor. Porque tú, Señor, no conviertes una cosa indiferente en pecado con tu mandamiento y nos exiges cumplirlo para así demostrar que te queremos. Tú no pones la etiqueta de pecado sobre algo que podría no serlo para que nosotros nos abstengamos de ello y así mostremos que tú para nosotros eres nuestro Dios. No. No es así. No es ese el proceso, sino que tú, al crear el mundo y a crearnos a nosotros con una ley y con un destino a la felicidad, sabes perfectamente las cosas que nos ayudan a ser felices y las que constituyen un peligro para nosotros. Y entonces, como a veces nosotros somos torpes para darnos cuenta de los peligros, nos dices: eso no, cuidado, porque os hace daño. No es que haga daño a Dios, es que nos hace daño a nosotros, y el corazón de Dios se sufre pensando que sus hijos pueden sufrir más de la cuenta o perderse para siempre. Y entonces nos dices: esto no, que es pecado. Pero es pecado porque nos hace daño. Es como una madre que le dice: el enchufe no se puede chupar. No es que
le moleste a la madre que el hijo chupe el enchufe, es que le puede pegar un calambrazo terrible y destrozarle la boca. Que por cierto, tengo un amigo que de niño le pasó esto, y un gran amigo, y le destrozó la boca, pero sin embargo, la oración de una persona santa, San José María, le curó completamente de eso, sin necesidad de una intervención. Y sigue diciendo Moisés, porque ¿dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cercanos como el Señor, nuestro Dios, siempre que lo invocamos? Esta es una descripción de nuestra vida. Señor, te tenemos tan cercano, estás en la Eucaristía. Te tenemos dentro de nosotros cuando comulgamos. ¿Y dónde hay otra nación tan grande, dice Moisés, que tenga unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy? Y mucho más la que nos dio nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad de nuestra vida, porque el misterio del hombre solamente se explica a la luz del Verbo encarnado, como dice el Concilio Vaticano II. Jesús es el que sabe cómo hemos de vivir para conseguir nuestro fin, ser felices y hacer de este mundo pues un paraíso. Y por eso dice Moisés, pero ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntalas a tus hijos y a tus nietos. El pueblo judío ha sabido hacer esto durante miles de años. Todos los días recitan por la mañana y por la noche, enseñan a sus hijos, Shema Israel, recuerda a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu... Constantemente leen la palabra de Dios, la Torá, la memorizan, aprenden los salmos. Verdaderamente han sabido cumplir este mandato. Ten cuidado y guárdate bien de olvidar las cosas que han visto tus ojos y que no se aparten de tu corazón mientras vivas. Cuéntaselas a tus hijos y a tus nietos. Hay un salmo que canta toda la historia de la salvación y ese salmo se recitaba en algunas fiestas para que los hijos lo escucharan, ¿no? Bueno, lo han sabido hacer, Señor. También los primeros cristianos, nuestros hermanos en la fe mayores, han sabido transmitirnos la fe en toda su pureza. Han sabido vivir como cristianos, a veces dando su vida. Pienso ahora, acabo de terminar, ya hace unos meses, ¿no? Ese libro increíble de Solzhenitsyn, de Archipiélago Gulag, ¿no? Los 3 tomos, los 3 libros. Y ahí pues es muy llamativo cómo los creyentes ortodoxos sufrieron tanto martirio en la Unión Soviética, ¿no? ¡Qué ejemplo! No abandonaron su fe ni su piedad, prefirieron ser desterrados a Siberia y morir ahí, familias enteras, antes que abandonar su fe. Bueno, pues nosotros, que somos herederos de esto, qué pena si esa cadena de fidelidad, esa cadena de gente que no ha olvidado las cosas que han visto sus ojos y que no se han apartado de su corazón mientras vivían, contándosela a sus hijos y a sus nietos, qué pena si todo eso, esa cadena de fidelidad a los mandatos de Dios, a la ley del amor, al amor a Dios, se rompiera en nosotros. Si nosotros fuéramos ese fin de todas esas promesas. Porque no sabemos transmitir toda esa riqueza espiritual a nuestros hijos. En primer lugar, viviéndola nosotros. Y así, Señor, entendemos pues mucho mejor la aclamación de antes del Evangelio de hoy. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida, tú tienes palabras de vida eterna. Así se dice. Y verdaderamente estas palabras del Señor son vida eterna. Pero luego el Evangelio dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Pues nosotros, el Señor ha venido a dar plenitud a la ley. El amor es lo más exigente, lo que engloba todo lo demás. Y nosotros no podemos saltarnos pues esos preceptos tuyos, Señor.
esos preceptos de la Iglesia. Ahora, por ejemplo, la abstinencia de los viernes de Cuaresma. Pues no podemos saltarnos eso, porque nos parezca poco importante, y enseñarlo así a los hombres, a nuestros hijos. No podemos, dejar de ir a misa los domingos y enseñarlo así con nuestro mal ejemplo a los hijos, porque seremos el menos importante en el reino de los cielos. Y además, los preceptos del Señor que se enseñan hechos vida, con el ejemplo, pues son como el orgullo de nuestra fe. Como lo era para los judíos, los preceptos de Moisés que Yahvé le inspiró. Por eso, Señor, que nosotros los hagamos vida, porque ser cristiano no es llevar una antorcha, sino ser la luz, ser uno mismo la luz. No es llevar una insignia en la solapa, sino vivir de un determinado modo, como tú nos enseñaste en el Evangelio. Y también por eso, qué importante es leer el Evangelio. Pero leerlo diciendo, estas son palabras de vida eterna, que yo tengo que encarnar en mi vida. Ilumíname, Señor. En fin, vamos a terminar. Acudimos a nuestra Madre la Virgen y le pedimos que nos ayude fundamentalmente a lo que hemos dicho al principio de la meditación. Asegura mis pasos con tu promesa, Madre mía, que ninguna maldad me domine. Y ahora sigue tú por tu cuenta.